un medio de control de constitucionalidad de los actos emitidos con motivo de ejercicio del poder previstos por el ordenamiento jurídico es un juicio de amparo. ¿Pero qué es un amparo? Un amparo protege y defiende de todo lo que disponen todas las personas y puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la acción, y es así como se implementa el juicio de amparo, para actuar ante el incumplimiento del proceso, más bien de una norma jurídica que viola nuestros derechos humanos. Para dar inicio a las explicaciones y demás, debemos identificar los temas. Hablaremos sobre el amparo contra las leyes basándonos en las leyes autoaplicables y heteroaplicables, el amparo directo e indirecto, el procedimiento del amparo y los recursos en el juicio de amparo. Los temas de amparo directo e indirecto los dejaremos hasta el final para poder explicar y mostrar los casos de amparo vistos. Sin más por el momento, comencemos. Iniciaremos con el amparo contra las leyes. Para conocer mejor el tema hay que diferenciar entre las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas. La existe de una ley y tienen un concepto en el que necesitan un acto de aplicación para causar perjuicio. Por el contrario, las LHA no necesitan de un acto de aplicación para causar perjuicio. En esta no hay ley. Es una base a lo perjudicado. Las LAA obligan al individuo al cumplimiento de la norma y es aquí donde se producen consecuencias, a diferencia de las LHA. Un ejemplo de las leyes autoaplicativas podría ser que habla sobre la propiedad del gobierno donde existía o se encuentre petróleo. La persona debe dar su propiedad y conformarse con lo que se le dé. Ahora bien, un ejemplo de la ley heteroaplicativa es no aceptar trabajadores con tatuajes. Esta es una clara violación a la expresión o discriminación. Ahora bien, una vez dejado en claro la diferencia entre las leyes autoaplicativas y las heteroaplicativas, hablaremos sobre el amparo directo y el amparo indirecto. El amparo indirecto, que lo podemos ver en el artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto es aquel que procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso, en este caso a las personas, nosotros, que nos violenten nuestros derechos humanos. Por el contrario, el amparo directo, que podemos encontrarlo en el artículo 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es competencia del tribunal colegiado del circuito que corresponda. Procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin a un juicio, dictados por tribunales judiciales. Ahora bien, es muy importante saber qué es una apelación. La apelación la encontramos en el artículo 231 del Código Penal Federal de Procedimientos Civiles. Esta nos dice que tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos o agravios expresados. Y como el incidente de nulidad. Lo podemos encontrar en el artículo 762 de la Ley de Amparo. Nos dice que las cuestiones de competencia, personalidad, nulidad y acumulación se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento, es decir, se fallarán mediante una resolución interlocutoria independiente del laudo. Ahora bien, como habíamos dicho al principio, los temas de amparo directo e indirecto solamente veríamos una breve explicación porque los dejaríamos al final para explicar y mostrar los casos de amparo vistos. Ahora bien, el procedimiento de amparo.
daremos un breve repaso para poder saber su procedimiento del amparo directo y el indirecto. Antes que nada, el amparo. Este nos protege los derechos humanos de actos u omisiones o normas generales por parte del poder público o particular. Pero, ¿cuáles son sus partes? Sus partes son el quejoso, la autoridad responsable y el tercero interesado, dependiendo qué amparo. Ahora bien, el procedimiento en base al amparo directo. En este caso, se presenta el amparo ante la autoridad responsable. Aquí tenemos dos opciones. Si no se presenta, se va al pronunciamiento de la autoridad responsable sobre suspensión. Si se niega la suspensión, pues se interpone el recurso de queja y se vuelve a iniciar el procedimiento. Ahora, si se otorga la suspensión, es cuando pasamos hacia sentencia. Ahora bien, si sí se presenta ante la autoridad responsable, se envía el expediente principal y la demanda del amparo del tribunal colegiado. Ahora bien, lo recibe el tribunal colegiado y es aquí donde ellos admiten la demanda, la autoridad en turno o el magistrado. Es aquí donde circula el proyecto de sentencia. Se va a la sesión y votación en el pleno y es aquí donde vamos directamente a la confirmación o revocación de la sentencia impugnada. Se lleva a cabo la sentencia y se otorga una suspensión. De manera corta, este vendría siendo el procedimiento del amparo directo. Ahora, por el contrario, el amparo indirecto se presenta ante el juzgado del distrito, a diferencia del directo. Este se presenta ante una autoridad responsable, pero el indirecto se presenta ante un juzgado de distrito. E igual, hay dos opciones. Si se interpone el recurso de queja o se ordena un informe justificado. Ahora, primero, si se interpusiera un recurso de queja, tiene dos vías: que se niegue la suspensión provisional o se otorgue. Si se otorga, la audiencia de la suspensión definitiva concede la supervisión provisional. Y es aquí donde existe la ejecución de sentencia y la finalización de la suspensión provisional. Ahora, por el contrario, es si se ordena un informe justificado. La autoridad responsable presenta el escrito de justificación. El quejoso responde, se ofrecen las pruebas, se dicta la sentencia y al momento procesal para interponer recurso de revisión, terminamos con la ejecución de sentencia y su finalización. En manera breve, este vendría siendo el procedimiento del amparo directo. Sus plazos es muy importante saberlos. Por ejemplo, tenemos 15 días para presentar la demanda de amparo. Tenemos 30 días por el supuesto de la ley autoaplicativa. 8 años en definitiva. En teoría es sobre el proceso penal. Tenemos 7 años contra actos agrarios de ejidal o comunal de alta vulnerabilidad del quejoso. Y tenemos cualquier tiempo en privación de vida, prescripción, etc. Ahora bien, hay que tener en cuenta unas cuantas consideraciones sobre el amparo directo en revisión. Hay que saber que cuando existe algún pronunciamiento de constitucionalidad por parte de colegiados, puede hacerse el análisis por parte de la Corte, o sea, ver si es correcto o no. De esta manera, solamente va a una única instancia, que es el colegiado, que es la revisión por la Corte. Ahora bien, este es un proceso de técnica jurídica, planteamiento de constitucionalidad y permite dar la intervención. Una recomendación en caso de revisión para amparo directo es que se recomienda se haga un capítulo especial dentro de su recurso que justifique por qué se cumplen con los requisitos previstos en la ley y en los acuerdos del Pleno para la admisión y estudio de tu amparo en revisión. Ahora hablemos un
Poco sobre la redacción, en este caso del amparo indirecto. La demanda de amparo se presenta ante el juez del lugar de donde se reclame la acción. Tenemos tres cosas. Primero, la suspensión del acto reclamado, que en la mayoría de los casos se otorga, si no, se solicita. Ahora bien, los requisitos. Estos están especificados en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Primero, su nombre y domicilio del quejoso. Después, nombre y domicilio del tercero interesado. Y la autoridad responsable. Esto se tiene que señalar adecuadamente a la autoridad para evitar el sobreseimiento del juicio. Ahora, el acto reclamado, sus antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad, eso no puede faltar. Ahora, los derechos humanos y garantías violentadas. Y el concepto de la violación, este estudio del fondo de la violación y las garantías y derechos del acto reclamado. Ahora, por último, las pruebas. No necesariamente lleva pruebas, depende del acto reclamado por la demanda de amparo. Puede presentarse con o sin ellas. Pero respecto a la existencia del acto reclamado, la autoridad responsable en su informe previo podrá exponer si existe o no el acto atribuido. Ahora bien, la sentencia de amparo, ¿cuáles son sus efectos y sus consecuencias? Bien, los efectos podría ser que ampara lisa y llanamente, no ampara o ampara para efectos, que son los aplicados en la parte considerativa de la sentencia. Sus consecuencias, en común, cuando existe un vacío procesal en el acto reclamado, claro, es consecuencia de los efectos, será responder el proceso para garantizar el debido proceso y las garantías de la audiencia. Ahora bien, sus partes de la sentencia. Tenemos los resultados, que son el resumen de la sentencia, claro. Las consideraciones, que vienen siendo el análisis del resultado final del proceso. Aquí se fallan actos u omisiones. Y las resolutivas, que se determina lo que concluyó o el juzgador del proceso lógico. Y los efectos son explicados y detallados en la parte considerativa. Ahora bien, ¿cuáles son los recursos del juicio de amparo? Pues bueno, se puede hacer valer el recurso de revisión siempre y cuando exista una demanda de la resolución, un análisis constitucional que establezca la interpretación directa de un proceso constitucional o convencional. ¿Cuándo y cómo inicia el proceso de amparo directo? Existe un acto a reclamar e inicia por una demanda del quejoso. Ahora bien, veremos el amparo directo e indirecto en casos. Iniciaremos con el amparo directo, que habla sobre Florence Cassés. Primero que nada hay que saber los antecedentes de Florence Cassés. Ella fue detenido con su exnovio y llevada a un rancho donde se llevó a cabo una escenificación de su detención, así como el rescate de víctimas. Todo esto pudo ser visualizado por medios de comunicación en respecto a la televisión. Por todo este montaje, Florence fue condenada a 60 años de prisión y ante esto se consideró que se estaban violando sus derechos. Entonces, inconforme a esto, se interpuso un recurso de revisión, del cual conoció la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se debe determinar si existieron violaciones a sus derechos fundamentales, a la notificación y a la asistencia consular y a la puesta a disposición inmediata de detenida ante el MP y obviamente su presunción de inocencia. Sin más por el momento, iniciemos. Ok, buenas tardes. Primero que nada, tenemos que saber ¿cuál fue la sentencia que estamos reclamando? El Tribunal Colegiado de Circuito se limitó a señalar en su sentencia que no existía violación alguna, ya que la presunción de inocencia se garantiza frente a tribunales constitucionalmente instituidos y no frente a la opinión pública. Asimismo, que en la lógica del recurrente se debería absolver a todo aquel que sea fotografiado en el momento de la detención.
lo que a juicio del tribunal colegiado es sencillamente absurdo. Ahora bien, ¿qué podemos hacer en contra de esto? Pues vamos a solicitar un amparo para poder llevar a cabo la defensa de sus derechos violados. Vamos a comenzar, primero que nada, en mandarlo a los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito en materia penal en turno. Y redactaremos los hechos conforme fueron pasando para que quede más claro y podamos llevar a cabo mejor esta situación. Como resultado, vamos a llevar a cabo el trámite de la demanda de amparo como primero que vamos a llevar. Después, los actos que vamos a reclamar, incluyendo las leyes en las cuales vamos a basarnos. Porque, por ejemplo, para poder dar cumplimiento, tenemos que basarnos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, manifestando cómo le fueron violados los derechos de los artículos 8, 14 y 16 constitucionales, además de su artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para poder validar las violaciones a los que nos estamos basando. Por ejemplo, la asistencia consular. Esta la vemos en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al referirnos al artículo 8, 14 y 16 constitucionales, habla de las violaciones del mandato de puesta a disposición sin demora de un detenido, que es básicamente a lo que se le fue llevado a Florence. Fue completamente violado, se violó su equilibrio procesal, no gozó del derecho al debido proceso ni de un juicio justo e imparcial, y claramente existe una violación al principio de inmediatez. Las testimoniales fueron completamente violadas, además de que, al haber sido puesta ante el Ministerio Público, tardó demasiado, cuando por el contrario debe ser puesta en su disposición de inmediato, sin demora, además de su derecho a la presunción de inocencia, de haber sido tachada culpable y exhibida como secuestradora ante la opinión pública. Todos estos son los que vamos a llevar a cabo dentro del amparo. Y vamos a solicitar que nos tengan por presentados con este escrito la demanda del amparo y protección de los derechos violados, claro, porque de otra manera no podemos. Vamos a agregar pruebas que vienen siendo todas aquellas en las que los tuvieron retenidos, en las que abusaron de ellos de manera física, una breve descripción de cómo fueron las cosas sucediendo para que le quede más claro al tribunal en la manera en cómo se llevó a cabo esto, que claramente fue una violación directa. Entonces, después de todo esto, esperamos a que nos respondieran y nos aceptaran nuestro amparo. En esta, lo bueno fue que nos concedieron el amparo para proteger la justicia federal. Nos habían mencionado que habían considerado que las circunstancias específicas del caso, la violación a los derechos fundamentales, a la notificación, contacto, asistencia consular, puesta a disposición inmediata al Ministerio Público, su presunción de inocencia, que permearon a todo el proceso producido en este efecto corruptor grave, básicamente fue a nuestro favor, obviamente, al menos la aceptación de la demanda. Después de ello, solicitamos el amparo contra la sentencia emitida por el Tribunal Unitario y el Tribunal Colegiado confirmó la pena impuesta y negó el amparo. Pero nos pusieron una pena de 60 años por los delitos de secuestro, portación y posesión de arma y violación a la Ley Federal de Delincuencia, pero se interpuso el recurso y abocó al conocimiento del asunto para comprender la determinación y obviamente los antecedentes, que era lo más importante, como ya lo habíamos hablado, refiriéndonos como si fuera un capítulo de pruebas en el que hablábamos sobre todo ello. Después hicimos nuestros alegatos en los que intentamos persuadir al jurado para que nos pudieran ayudar. Después de esto surgió la sentencia. Nos concedieron el amparo esencialmente
por estas razones. Obviamente porque habían violaciones a los derechos. Todas las razones son las que ya hemos estado mencionando durante todo este tiempo. La disposición, el traslado, todo tenía que ver sus violentaciones a sus derechos. Entonces, después de todo esto, se afectó gravemente el procedimiento y el cumplimiento al derecho al debido proceso, y en consecuencia se nos otorgó la libertad a Florence. Ahora iniciaremos con el amparo indirecto. En este caso se utilizó el amparo contra outsourcing. Bien, la subcontratación, la externalización o tercerización es un acuerdo por el que la empresa contrata a otra para que se encargue de una actividad prevista o existente que se realiza o podría realizarse internamente, y en ocasiones implica la transferencia de empleados y activos de una empresa a otra. Pero esto claramente está violando nuestros derechos de muchas maneras, y no solamente a unos, sino a terceros. Interpusimos el recurso de revisión el 8 de febrero, en el que nos abocaron el conocimiento del asunto para comprender la determinación, y obviamente tuvimos que establecer los antecedentes más relevantes. Asimismo, se estableció en entrada en vigor el mencionado decreto para que el sector privado lo aplique y cambie su nómina a sus empleados subcontratados, así como para empresas especializadas, y obtengan el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Pues la entrada en vigor de dicho decreto es hasta enero del 2022, lo que lo tilda de inconstitucionalidad respecto a la igualdad ante la ley de los gobernados. Primero que nada, vamos a hablar sobre a qué vienes a demandar. En este caso, Sotequina Fuco, la empresa en la que usted es jefe, está pidiendo amparo y protección de la ley de trabajadores y prohibir la subcontratación. Para dar cumplimiento a esto, podemos justificarnos en el artículo 109 de la Ley de Amparo y manifestar violaciones, claramente. Las violaciones, la principal podría ser la que vemos en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos garantiza un salario equilibrado, seguridad, higiene, el trabajo igual de oportunidades para poder ser promovidos, descansos, tiempo libre, remuneraciones, días festivos, vaya, todo lo que viene ampliado en el artículo 123. Y en el 86, que nos dice que debemos tener un trabajo igual, desempeñado en puesto y jornada. También las condiciones de trabajo de condición inherente, de dignidad de las personas, ya que el trabajo es principio de la supervivencia del trabajador. Ahora bien, planeamos prohibir la subcontratación del personal en beneficio de dependencias e instituciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, vamos a solicitar se resulte evidente la institucionalidad e inconvencionalidad de las disposiciones de la ley que se combaten, en ampliación del principio de apariencia del buen derecho y peligro en la demora. Ahora bien, vamos a dejarlo únicamente en ello, en que sin efectos respecto de usted y los integrantes de su empresa y los artículos de la ley impugnados, se dicta una sentencia definitiva en el cual el juicio de amparo que esté promoviendo usted y yo para poder llevar a cabo dicho.